Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo la miniserie completa Godzilla Destroys the Marvel Universe. Godzilla destruye el universo Marvel, con guión de Gerry Duggan y arte de Javier Garrón. Espero que les guste. La historia comienza con Mole Man sentado en su trono, frente a su séquito de moloides, y se nos cuenta que érase una vez, en lo profundo bajo la tierra, vivía un poderoso rey, Mole Man, el hombre topo. Como muchos monarcas menores, odiaba aquello que no podía subyugar. Todo lo que estaba bajo la superficie era suyo, sin embargo, anhelaba la conquista del mundo de la superficie. Sus súbditos descubrieron un depósito único de vibranium, infundido con moléculas inestables. Se forjó un arma poderosa. Uno de los moloides le entrega el arma a Mole Man, quien la toma con una mano, gritando: ¡Mía! ¡Toda mía! ¡Que el mundo entero tiemble! Mole Man no era un gobernante sabio. Si lo fuera, sabría que siempre hay un rey más grande y más temible. Y el largo y pacífico sueño de ese rey ha llegado a su fin. Ahí vemos cómo, en las profundidades de la tierra, Godzilla despierta de su letargo. 4 días no tan fantásticos después, en Manhattan, en el Baxter Building, hogar de los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, Reed Richards observa datos holográficos sobre el subsuelo, preocupado por los movimientos sísmicos que han ocurrido en los últimos días. Deduce que algo se aproxima rápidamente bajo la ciudad. Johnny exclama que tiene un partido de básquet, preguntando si la situación se va a complicar, pero Sue le pide que se concentre en lo importante. Por su parte, Ben les muestra entusiasmado su nueva receta de cocina. En eso, todos ven como todo delante de ellos se ilumina. Al ver lo que aparece delante, Johnny comprende que tendrá que cancelar su cita. Sue les pide a los demás evacuar la ciudad, pero Ben le responde que ya es demasiado tarde. Desde el suelo de Manhattan, una enorme figura irrumpe violentamente hacia la superficie. Pero no es Godzilla. Se trata de un celestial. Estos seres antiguos están ligados al concepto de la eternidad, y su aparición siempre anuncia desastres. Reed les dice a los demás que esa criatura es mortal. La Tierra ha funcionado como un huevo para este celestial recién emergido. Ben se sorprende y le pregunta si siempre lo supo. Reed le responde que sí, pero que esta criatura no debía despertar por otro 1.000.000 de años. Algo fuera de lo normal alteró el ecosistema subterráneo. Johnny se eleva en llamas, listo para atraer la atención del celestial y dejarlo expuesto para que Reed pueda analizarlo mejor. Mientras tanto, en medio del caos de la ciudad, Mole Man aparece junto a sus moloides, pidiendo ayuda desesperadamente. Reed extiende su cuello para hablar con él y le exige respuestas. Quiere saber por qué el celestial despertó antes de tiempo. Mole Man responde con dificultad, señalando hacia algo más. El celestial no es el problema. El problema es eso. Es Godzilla. Desde el agua emerge el rey de los monstruos, rompiendo con fuerza todo a su paso. La Estatua de la Libertad es alcanzada por la sacudida, mientras bloques de tierra vuelan por los aires. Su aparición es imponente y caótica, arrastrando olas enormes. Sin mediar rugido, ataca con furia al celestial. La explosión es masiva, envolviendo a ambos en un estallido de fuego y energía. La narración agrega: Mole Man había soñado durante mucho tiempo con destruir el mundo de la superficie si no podía conquistarlo, y ahora puede que obtenga su terrible deseo. El celestial intenta resistir, lanzando golpes directos contra Godzilla. Creo que es la primera vez que veo a un celestial lanzando un izquierdazo, así a lo Mike Tyson. Pero Godzilla golpea más fuerte, y luego, con un rugido, le clava las garras en la cabeza, y de un solo tirón, se la arranca. Los Celestials fueron diseñados para sobrevivir al vacío infinito del espacio exterior y a los infiernos ardientes en el centro de los planetas. Pero no para enfrentar a Godzilla. Godzilla permanece en pie, con la cabeza del celestial en una mano. El sol lo ilumina
haciéndolo ver aún más imponente, mientras el cuerpo derrotado del enemigo queda a sus pies. El equipo de los Fantastic Four observa con asombro e incredulidad. Reed, tratando de que todo termine ahí, les pide a los demás que no se muevan ni hagan nada. La tensión es total mientras la criatura se aleja lentamente entre el humo. Pero Mole Man tiene una mejor idea y ataca a Godzilla, disparando una descarga violenta directamente sobre el lomo del kaiju. Godzilla reacciona y en sus ojos se puede ver un brillo que mezcla furia y dolor. Reed Richards derriba a Mole Man con un golpe, pero comprende que ya es demasiado tarde cuando ven una de las patas de Godzilla sobre ellos. Ben cambia su clásico "It's clobbering time", es hora de dar una paliza, por "It's getting clobber time", es hora de recibir una paliza. Sue les pide a todos que se mantengan cerca mientras esperan el embate de Godzilla. Una enorme explosión sacude el área cuando Godzilla los aplasta, pero el campo de fuerza de Sue logra proteger al equipo justo a tiempo, como ya ha hecho en muchas ocasiones, salvándolos no solo a ellos, sino al mundo entero. Mientras tanto, Reed contacta por radio a los Avengers y a los X-Men a través de frecuencias de emergencia, señalando la situación como un 10 en la escala. Ben comenta que no es un 10, sino un 11, o mejor, un 54. Agrega que ellos se encargarán de Godzilla y que él debe regresar a su laboratorio. Reed, mientras observa el bastón de Mole Man, analizando el vibranium especial que contiene. Menciona que parece que Godzilla lo odia, y por lo tanto, él lo encuentra fascinante. Minutos después, los Avengers entran en acción. Captain America ordena llevar a Godzilla hacia el río. Captain Marvel le pregunta cuál de todos, y él responde que cualquiera sirve. Black Panther le pide a Quicksilver que se encargue de los ciudadanos, y él asiente. Mientras tanto, Sue mantiene erigido un campo de fuerza para evitar que Godzilla avance, pero el empuje de la bestia es demasiado fuerte, haciendo que este se doble como nunca antes. Quicksilver, por su parte, se lanza al rescate. Mientras Captain America ataca a Godzilla con su escudo y Captain Marvel con sus rayos de energía, Pietro corre sin pausa por escaleras y pasillos, llevando personas en brazos para alejarlas del peligro, en una escena sacada del cine, literalmente. Johnny pregunta por Iceman, bromeando con que los lagartos gigantes caen de los árboles cuando hace frío, lo cual es parcialmente cierto. Temperaturas menores a 10 grados centígrados hacen que reptiles como las iguanas dejen de moverse y se caigan de los árboles. Sue le responde que los X-Men están fuera del planeta, otra vez, y lo apura a terminar con el rescate, ya que Godzilla está avanzando. Pietro se da prisa en cumplir con lo que se le ha encomendado, y parece que lo hace justo a tiempo, ya que Godzilla destruye el campo de fuerza, haciendo lo mismo con el edificio junto a él. Ben, quien todo ese tiempo ha estado atrapado en una de sus garras, se siente bastante humillado. La destrucción es intensa. Los héroes se preparan mientras observan la escena. Wanda les dice: "No se preocupen, transformaré esos escombros en algo un poco más inofensivo". Sue, por su parte, se comunica con su esposo para darle ánimos, pero Steve la interrumpe y le pide a Reed que se dé prisa, mientras que Pietro está comiendo una dona, feliz de haber sacado a todos, incluyendo al Goldfish. T'Challa comenta que, aunque aún no tienen el poder para pelear contra esa cosa, tiene una idea, por lo que necesita examinar esa arma de vibranium que Mr. Fantastic recuperó. Sue le dice a Reed que Black Panther está yendo para allá y que los demás seguirán luchando. Johnny pregunta si no lo pueden llevar a Nueva Jersey, ya que cree que, una vez ahí, Godzilla no aguantará más de 5 minutos antes de querer regresar al centro de la Tierra. Steve ordena a todos que lo lleven hacia el agua, pero Reed interrumpe con urgencia, pidiéndole a Captain America que no lo empuje al agua. Él tiene una solución, aunque no le agradará usarla, así que les pide que lo dirijan hacia el Baxter Building. En ese momento, Thor llega volando, disculpándose por su retraso. Tuvo que enfrentar a un gigante de hielo en Alfheim. Luego se dirige a Godzilla con una advertencia directa, exigiéndole que abandone Manhattan o sentirá el poder de su martillo de Uru. Godzilla lo ignora más feo que los mensajes de WhatsApp del grupo familiar, por lo que Thor,
Sonriendo, agrega: como Steve suele decir, haremos las cosas del modo difícil. Pero Godzilla le lanza un potente golpe con su cola, impactando de lleno a Thor y enviándolo fuera de la atmósfera terrestre. Mientras vemos al dios del trueno flotando inconsciente en el espacio, pero sin soltar su martillo, Captain Marvel comenta con resignación: iré a traer de vuelta a nuestro dios. Luego vemos a Reed de pie sobre el edificio Baxter, calibrando el arma que piensa usar contra Godzilla, contándole a alguien. La amenaza se llama Godzilla. Apareció por primera vez saliendo del mar en Japón hace mucho tiempo. Sus apariciones esporádicas comenzaron como maldiciones, pero a veces eran bendiciones, mientras luchaba por mantener su dominio sobre los kaiju del mundo. Y vemos una imagen de él enfrentándose a Kumonga. Godzilla regresa al mar después de que termina la guerra. En realidad, tal vez Godzilla nunca ha probado la derrota. El descubrimiento de Vibranium de Moleman ha alterado profundamente el equilibrio de su hábitat natural. La idea de hacerle a cualquier criatura viva lo que debo hacer ahora es casi demasiado horrible de considerar. Casi. Black Panther analiza el bastón hecho con la aleación de Vibranium y se sorprende por su composición. Comenta que solo pudo haberse formado bajo una presión tremenda durante decenas de miles de años. Reed comenta que la frecuencia energética del arma es altamente disruptiva para Godzilla, pero aún no ha tenido tiempo de estudiar todos sus efectos. Reed le pide que guíen a Godzilla hacia el Baxter Building y que no lo esperen, asegurando que estará listo. Mientras tanto, Ben le clava los dientes a Godzilla en uno de los dedos, haciendo que el rey de los monstruos lance un chillido de dolor ensordecedor y lo arroje contra un edificio. Lo que no consiguió un Celestial, lo consiguió Ben con un mordisco. Y ahí lo vemos, camino al edificio, gritando: ¡Hey! ¡No lancen rocas! ¡A las ventanas! Mientras irrumpe por la ventana de las muy bien ubicadas oficinas de J. Jonah Jameson, gritando: Lo siento, Mr. Jameson. No puedo creer que Spider-Man haya usado el suero de Lizard y se haya convertido en este monstruo gigante. ¡Lo sabía!, exclama Jonah mientras ve a Ben marcharse. Fuera del edificio, Scarlet Witch comenta que sus hechizos no afectan a Godzilla y que si el plan de Reed falla, necesitarán más ayuda. Se pregunta si podrían contactar a Doctor Strange. Sue está de acuerdo y sugiere emitir una señal de emergencia global. Mientras tanto, en el Sanctum Sanctorum, Doctor Strange se encuentra ocupado combatiendo una criatura interdimensional. Mientras le lanza hechizos, responde mentalmente a Sue, diciendo que lamenta no poder ayudar por el momento, pero que acudirá en cuanto termine con el parásito. Volvemos con Godzilla, a quien vemos rugiendo con fuerza. Captain America lanza su escudo al rostro del monstruo, diciéndole: No sé si puedes entenderme, pero de donde yo vengo, a los abusivos se les da un golpe directo en la cara. Tu ataque ha durado lo suficiente. Y aunque podamos parecer pequeños para ti, los Avengers tenemos mucha experiencia enfrentando monstruos gigantes y furiosos, Godzilla. Ahora, puedes volver a dormir. Y mientras le señala el océano, agrega: Ahora, puedes irte y volver a dormir. O quédate aquí y puede que termines durmiendo para siempre. Godzilla le clava los ojos encima, luego levanta la cabeza hacia el cielo y toma aire. Steve sabe lo que está por hacer, así que levanta su escudo para prepararse para lo que viene: el aliento atómico de Godzilla. La onda de energía arremete contra el escudo de Captain America, quien resiste gracias a su escudo indestructible y su fuerza sobrehumana, lanzando fragmentos de concreto por todos lados. Y este escudo tiene otro truco: le devuelve el rayo a Godzilla, haciéndolo tambalearse. Pero al observar con más cuidado, se da cuenta de lo que ha hecho: lo ha atravesado. Y comenta: Maldita sea, lamento que haya tenido que terminar así para Godzilla. Simplemente asqueroso. Hoy va a apestar. Godzilla gruñe con furia mientras observa a Steve pidiéndole a Quicksilver ayuda para llevarlo al edificio Baxter. Allí están Reed, Sue
Ben y T'Challa. Reed les ha compartido su plan, y aunque Sue está de acuerdo, Ben comenta que no hay retorno una vez has pisado la Negative Zone, la zona negativa. T'Challa, por su parte, comenta que al parecer Godzilla se ha obsesionado con Captain America, viéndolo dirigirse directamente hacia ellos. Reed aprovecha para ajustar su arma, enfocando a Godzilla y preparándose para el momento decisivo. Pero en eso, ve que el kaiju empieza a correr a toda velocidad en su dirección. Lo que pasa después, lo escuchamos aquí. El embate de Godzilla destruye el edificio Baxter y provoca que el portal a la zona negativa de Reed se desplace hacia atrás. T'Challa consigue saltar, pero Steve, Reed y Sue no tienen la misma suerte y desaparecen lentamente. La parte superior del edificio Baxter desaparece en una explosión silenciosa y el camino de destrucción de Godzilla continúa. Captain Marvel rescata a T'Challa, informando que logró recuperar a Thor, pero que se fue furioso. T'Challa se disculpa con ella, ya que tiene que regresar a Wakanda. Él cree poder idear una forma de detener a Godzilla. Wanda acepta la misión de transportarlo. Johnny la detiene y le pide que intente encontrar a su familia, pero Wanda se marcha. Carol trata de levantarle el ánimo, diciéndole: «Guarda tu dolor por ahora, Johnny. El mundo necesita a Human Torch. Tenemos que sacar a esta cosa de Nueva York». «¿Y si los Fantastic Four se han ido?», pregunta él. «Entonces los vengaremos, juntos», le responde Carol. «Esa cosa acaba de decapitar a los Avengers y a los Fantastic Four. Así que vamos a necesitar toda la ayuda posible». Y vemos a muchos más héroes llegando a la zona. Luke Cage y Iron Fist llegan corriendo. Daredevil llega saltando. Iron Man llega volando. Spider-Man Peter, Spider-Man Miles Morales y Spider-Gwen llegan columpiándose. Además de Deadpool, quien llega en su monopatín y comenta: ¿seremos los nuevos Avengers? O quizá, para variar, los nuevos Thunderbolts. Y se nos cuenta que en el siguiente número veremos: pelea callejera, Godzilla destruye el universo Marvel, segundo round. La historia comienza en el futuro. Es el año 2099 y los Fantastic Four todavía libran una guerra contra los kaiju que destruyeron el mundo. En Nueva York, alguien que parece Reed Richards, pero anciano, le dice a los demás miembros del equipo: «Muy bien, Fantastic Four. Esta es nuestra última oportunidad de arreglar el mundo. Pero ese maldito lagarto nos encontró otra vez. Forge, Riri, Stark, ¿pueden lanzar la señal antes de que nos ataquen?». Ahí vemos que los demás miembros de los Cuatro Fantásticos son el mutante Forge, Tony Stark y Riri Williams, Iron Man y Ironheart respectivamente, cuyas cabezas están acopladas a un robot. Parece que sus cabezas fueron lo único que se pudo rescatar, preservando sus cerebros al estilo de Wasp en Marvel Zombies. Forge responde: «Este no es el momento de apresurar nuestros cálculos finales». «Muy bien», contesta el otro Fantastic Four, mientras presiona un botón en el panel de control. Y luego, mientras vemos cómo la señal es activada, agrega: «Les ganaré algo de tiempo. ¡Llamas a mí!». Ahí comprendemos que este Fantastic Four no era Reed Richards, sino Johnny Storm, Human Torch, la antorcha humana, quien sale volando del lugar para encontrarse con Godzilla, a quien le dice: «Me quitaste a mi familia hace décadas, y el mundo nunca se recuperó», mientras lo ataca con descargas de fuego que impactan en el cuerpo de Godzilla. Lleno de rabia, Johnny incrementa la potencia de su ataque, mientras grita: «Hoy voy a arreglar eso». «Gracias, amigos míos, por estar a la altura del legado de mi familia». «El dispositivo ha sido lanzado, Torch», le grita Forge. «¡Sal de ahí, Johnny!», añade Tony. Pero, mientras vemos cómo Godzilla desintegra la antorcha humana con su aliento atómico, alguien nos cuenta: «El Human Torch nació hace mucho en el fuego cósmico y, en este día oscuro, fue deshecho en las llamas de la furia de Godzilla». Johnny no es el único en sucumbir a la furia de Godzilla.
Los demás miembros del equipo se unen pronto a él, y la voz agrega: Godzilla destruyó el mundo, y la última resistencia de los Fantastic Four terminó como comenzó, con un lanzamiento hacia lo desconocido. Nos movemos a Wakanda, en el presente. Shuri observa el arma que T'Challa recuperó en el número pasado y le dice a su hermano: la gente del Mole Man, el hombre topo, creó esta aleación de vibranium. Esto es increíble, hermano. Sí, Shuri, responde él, y parecía afectar y posiblemente debilitar a Godzilla. Si podemos sintetizarla, podríamos tener un arma formidable para usar contra la bestia. Sintetiza tanto como puedas. Necesitaremos bastante para cubrir el casco de mi proyecto. Esto tiene prioridad sobre intentar encontrar a los Fantastic Four en la zona negativa. Y luego se va. Shuri se queda sola y mientras analiza el arma, comenta: si no podemos detener a Godzilla, quizá todos estaríamos más seguros en la zona negativa. ¿Por qué? Los videos de Manhattan son imposibles de creer. Nos movemos a Manhattan, donde vemos a Spider-Man y Daredevil heridos pero aún en pie, enfrentando al monstruo para mantenerlo distraído. Spider-Man intenta decir algo, pero Godzilla lo calla de un golpe, sin que él entienda por qué su sentido arácnido no se activó. Mientras tanto, Wasp indica que gracias a esa distracción es la mejor oportunidad para atacar y le pide a Ant-Man que no falle. Montado en una hormiga gigante, Ant-Man prepara su arma con partículas PIM, mientras dice: no lo haré, Wasp. Hagamos a este lagarto de tamaño divertido, liberando partículas PIM. Godzilla recibe de lleno el ataque con las partículas PIM en uno de sus ojos, pero estas no le hacen nada. Con las justas hicieron que abra un poco más el ojo. Al ver esto, Wasp comenta: ¿se sacudió las partículas PIM? Sí, corre, Janet, le responde Ant-Man, desesperado al ver el rostro de Godzilla, pero no pueden hacer nada para evitar que éste los pise. Godzilla debe tener una vista 20/20, ya que ambos estaban reducidos de tamaño, pero aún así los vio. Y resulta que ambos estaban cerca del bar sin nombre, el cual queda reducido a escombros, producto del pisotón de Godzilla. Y escuchamos otra vez la voz que nos cuenta: los comensales del bar para villanos, el bar sin nombre, estaban acostumbrados a que los destrozaran, pero nunca habían vivido una catástrofe como el día en que Godzilla arrasó con ellos. Entre los villanos que vemos tirados ahí están Boomerang, Hydro-Man, Overdrive, Venom, Spot, Rhino, Speed Demon, Steel Man, Shocker, Beetle, Electro, El Buitre, 8-Ball, Sandman y Absorbing Man. Mientras que Electro intenta salvarle la vida al buitre con maniobras de reanimación, incluyendo respiración boca a boca, Rhino se pone de pie y comenta: nuestro bar, nuestro hermoso lugar seguro. Ese gran lagarto estúpido hizo lo que los héroes nunca pudieron. Destruyó nuestro bar. Vamos a matar a esa cosa estúpida. Los villanos se lanzan al ataque contra Godzilla, mientras que la voz nos cuenta: Godzilla había golpeado sin querer un avispero, y los villanos del bar sin nombre estaban tan furiosos como el propio Kaiju. Rhino toma el liderazgo y los anima a todos diciéndoles: Avengers del bar sin nombre, ¡assemble! ¿Sabes lo difícil que es asegurar un bar de superpoderes?, le grita Sandman a Godzilla mientras lo golpea. El casero seguro nos desalojará, agrega Hydro-Man mientras hace lo mismo. Mientras tanto, la voz nos cuenta que esa fue la vez que los clientes del bar sin nombre estuvieron más organizados, fuera de su liga deportiva contra el sindicato de los guardias de la prisión. ¡Estamos furiosos!, le grita Venom, golpeándolo en el rostro. Pero Eddie inmediatamente reacciona al ver cómo el simbionte lo abandona. ¿Qué? ¿El simbionte? No me dejes. ¡Ayuda! Pero Spider-Man interviene y le dice: aléjate de él, Venom. Lo último que necesitamos es que esta cosa se vuelva venomizada.
Gracias a su intervención, se logró evitar una tragedia aún mayor. En otro lugar, Doctor Strange finalmente consigue incorporarse a la emergencia. Sale de su mansión e invoca la espada de Baglur para cortar los tentáculos de la criatura que tenía contenida dentro del Sanctum Sanctorum, diciéndole que se ocupará de ella luego, si es que el mundo logra sobrevivir al ataque de Godzilla. Luego le ordena a los Exterminators cubrir el Sanctum con una carpa protectora para que nadie entre, bajo ninguna circunstancia, durante una semana. Más héroes se unen a la batalla. La infaltable Miss Marvel, Monica Rambeau, Vision, Nova, Rocket Raccoon, Star-Lord, Elektra, Black Cat, Black Knight, Moon Knight, pero no consiguen hacerle nada. Sam también está ahí y le dice a los villanos: ¿saben? Esto podría ser el inicio de un nuevo capítulo para ustedes, vagos. Pero ¿qué diversión tendría eso, Falcon?, le responde Doctor Octopus, mientras toma una foto de Godzilla para su Instagram. Por su parte, Lizard exclama: «¡Solo puede haber un rey lagarto de Nueva York!». Pero la situación se complica aún más. La voz nos cuenta: la mandíbula de Godzilla se abrió y el horno en su pecho estalló. Mientras el kaiju inhalaba aire en sus cavernosos pulmones, los villanos reflexionaban sobre las terribles decisiones que los habían llevado a ese momento. Los remordimientos se acumulaban, pero entonces una voz resonante los libró de una muerte segura. «Las bandas carmesí de Cyttorak». Doctor Strange llega justo a tiempo para evitar una masacre mayor y rodea la boca y el cuerpo de Godzilla con las bandas, mientras le dice: «Godzilla, rey de los monstruos, te ruego humildemente que abandones el mundo de los hombres y regreses a tu hogar. O descubrirás que el Hechicero Supremo es un enemigo más poderoso que cualquiera al que hayas enfrentado». Pero Godzilla se estira y, con un rugido ensordecedor, rompe las bandas carmesí de Cyttorak que lo aprisionaban. «¡Por los malnacidos Vishanti!», exclama Doctor Strange, sorprendido y sudando frío. «De algún modo, Godzilla es aún más poderoso que la última vez que lo enfrentamos». «¡Apestas, Strange!», le recrimina Rhino. «Deberías darle tu trabajo al ganador de un concurso». Como comentario, recordemos que en el universo 616, Doctor Strange ya no es el Hechicero Supremo, y parece que habrá un concurso para elegir al nuevo, luego de que termine el evento de Doctor Doom. Peter intenta consolar a Strange y le dice: «No te sientas mal, las partículas PIM tampoco funcionaron». «¿En serio?», pregunta Stephen. «¿No sirvieron de nada?». «Nuestras mejores defensas no son rival para esta bestia. El rey de los monstruos se ha vuelto más fuerte que nuestra mejor ciencia y magia». Spider-Man comenta: «Tengo que decir, Doc, que muchos se preguntan por qué no mueves los dedos, dices un par de palabras mágicas y ganas esta pelea. ¿No llevas peleando contra el mismo lagarto desde que estabas en secundaria?», le pregunta Strange. «He muerto 1 o 2 veces, pero nunca tan mal», responde Peter. Strange cambia de tema y pregunta: «¿Dónde está Banner? Debemos encontrar a Hulk. ¿Y qué pasó con Thor?». «Creo que encontró a Falkor», responde Peter, señalando algo que se mueve en el cielo a gran velocidad. Como comentario, Falkor es el dragón de la suerte que sale en la película La Historia Sin Fin, de 1984, la de Atreyu. Ahí vemos a Thor, montado en Fin Fang Foom, junto a Captain Marvel, para unirse a la batalla. Thor grita: «¡Oh, Godzilla! ¡Ven a enfrentar a alguien de tu tamaño!». Parece que Fin Fang Foom no se acuerda de la paliza que le dio Godzilla en el one-shot de Godzilla vs. Avengers, ya que le dice a Thor: «Entonces, tenemos un trato», comenta Fin Fang Foom. «Yo lucharé contra este kaiju por ustedes». «Sí, Fin Fang Foom», interrumpe Thor. «Lucha y serás recompensado generosamente desde los cofres de Odín». Cuando está más cerca, Thor le lanza a Godzilla su martillo, mientras le grita: «¡Prueba la furia de Mjolnir!», el cual impacta de lleno en el rostro de Godzilla.
Luego Fin Fang Foom se lanza en picada sobre el kaiju, destruyendo los edificios cercanos, pero Godzilla lo recibe con un puñetazo en la cabeza. Pero Fin Fang Foom no se queda de brazos cruzados y lo ataca de vuelta, vomitándole en la cabeza. Al ver a Godzilla con el rostro quemado, Fin Fang Foom se da la vuelta y le dice a Thor: «Aliento ácido, nunca falla. Es hora de cobrar mi recompensa». Pero se interrumpe a sí mismo al ver que Godzilla sigue más vivo que canción de reggaetón en fiesta de cumpleaños. Pero la sorpresa no le dura mucho, ya que Godzilla lo desintegra con su aliento atómico. Ya se veía venir. El aliento atómico le gana el aliento ácido. Daredevil, viendo lo que ha pasado, comenta: «Necesitamos algo de distancia entre nosotros y esa cosa». También podría usar algo de distancia emocional, agrega Spider-Man. Finalmente, Doctor Strange se pone las pilas y les dice a ambos: «De acuerdo, quizá podamos usar fuerza bruta y magia», para luego conjurar un portal dimensional detrás de Godzilla. Daredevil ha entendido el plan, así que grita a viva voz: «Todos, atáquenlo con todo lo que tengan y háganlo retroceder». Y los héroes y villanos así lo hacen. Desde el aire y desde la tierra, Captain Marvel, Photon, Electro, Sandman, todos disparan contra Godzilla con lo mejor que tienen. Y otros prefieren patearlo, como Steelman. Pero no importa la manera en que lo hagan, ya que consiguen su objetivo, y hacen que Godzilla caiga dentro del portal místico de Doctor Strange, quien le dice: «Disfruta tu viaje al plano astral, Godzilla. Quizá algún día puedas escapar, si aprendes magia. Y ahora, a cerrar la puerta», consiguiendo hacerlo justo cuando Godzilla está por lanzar otro aliento atómico. Y si bien esto no les afecta directamente, igual ellos sienten un gran temblor que hace sacudir toda la ciudad, o más bien, toda la realidad. Y Strange les dice que ha pasado. «Temía esto. Ahora este Godzilla está fuera de nuestra casa, pero dentro de los muros de nuestro universo. Realmente apestas en esto, Doctor Strange», vuelve a insultarlo Rhino. A lo que Strange se defiende: «Bueno, por lo menos no te están pisando en este momento. Necesitamos encontrar a nuestros héroes más fuertes, Spider-Man, Banner y el resto. La batalla apenas comienza. Godzilla va a atravesar las entrañas de nuestra realidad muy pronto, y debemos estar preparados». Finalmente, retornamos a la historia del comienzo del número. Nos movemos a la zona negativa, donde vemos un dispositivo entrando en esta dimensión paralela de antimateria. Y se nos cuenta que el lanzamiento de 2099 de los Fantastic Four no fue solo una incursión en la zona negativa, también fue un viaje de regreso en el tiempo hasta el presente. El fiel compañero robótico de los Fantastic Four ha sido programado para localizar a su yo pasado en el edificio Baxter. Ahí vemos a Herbie, el Highly Engineered Robot Built for Interdimensional Exploration, o robot de alta ingeniería construido para la exploración interdimensional, saliendo desde dentro del dispositivo, como polluelo rompiendo el cascarón y alzando vuelo en dirección al edificio Baxter, mientras exclama: «¡Resistan, Fantastic Four! Herbie encontrará el camino a casa». Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia continúa en el plano astral, donde Godzilla fue desterrado en el número anterior por Doctor Strange. Se nos cuenta: Godzilla vagó por el plano astral durante décadas. Demonios ancestrales murieron, encontraron su final y fueron pisoteados y quemados. El kaiju era una ola de destrucción que emanaba de la tierra, y el temible Dormammu no podía ignorarlo más. Dormammu, el señor de la Dark Dimension, la dimensión oscura, le hace frente a Godzilla y exclama: «No pensé que el hechicero supremo de la tierra recurriera a este tipo de brutalidad, pero admiro lo directo que has sido. ¿Qué mensaje traes de parte de Doctor Strange, bestia?». La respuesta de Godzilla no se hace esperar. El kaiju ruge, desatando un bramido ensordecedor. La garra de Godzilla golpea contra Dormammu y luego lo ataca con su aliento atómico,
que estalla en un haz azul que atraviesa el Faltín. Se nos cuenta, el temible Dormammu, cansado de ser usado por Godzilla como saco de boxeo, abrió un portal y devolvió a Godzilla a la Tierra en el mismo momento en que se fue, pero esta vez en la nación isla de Madripoor. ¡Maldito seas, Strange! ¡Esto es la guerra!, exclama Dormammu, mientras el Kaiju se dirige hacia la ciudad. En las calles, el caos estalla. Los ciudadanos huyen despavoridos al reconocer la silueta imponente del monstruo. Entre los neones del Princess Bar, Logan, en su versión de Patch, se comunica telepáticamente con Jean Grey, preguntándole qué tan rápido pueden venir los X-Men a Madripoor. Jean le pide que le muestre la amenaza, y Logan lo hace. Jean ve con sorpresa cómo Godzilla lo destruye todo a su paso, y le responde que estarán allí en 10 minutos. 6 minutos después, el Blackbird llega a Madripoor, disparando contra Godzilla. Desde la cabina, la orden resuena, y los X-Men entran en acción. Colossus va a la cabeza. Rogue, Gambit, Jean Grey y Nightcrawler vienen detrás de él. Dentro de la nave, Cyclops explica que intentará mantener al monstruo distraído, mientras a su lado el profesor Xavier se concentra, dispuesto a penetrar la mente colosal del Kaiju. Ellos piensan que, si pudo calmar la furia de Logan, también podrá hacerlo con Godzilla. Nightcrawler sugiere establecer un puente telepático con él para comprenderlo mejor, pero Jean rechaza la idea de atacar su mente, mientras el profesor está intentando calmarlo, por lo que opta por la telequinesis, descargando un estallido psíquico sobre la cabeza del monstruo. En tierra, Wolverine y Colossus se lanzan en ofensiva coordinada, en una versión de su ya demasiado utilizado Fastball Special. Logan le pide que lo lance a matar, ya que acaba de redecorar el Princess Bar. Logan aterriza en el cuerpo de Godzilla y hunde las garras en la piel del monstruo. Godzilla intenta cogerlo con su garra, pero Rogue lo detiene, ganando algo de tiempo. Wolverine continúa perforando, pero, comprendiendo que es inútil, exclama: «Se regenera más rápido que yo. No sirve de nada. Su piel es demasiado gruesa». «Quizá para ti, Logan», exclama alguien detrás de él, «pero no para». «Magneto, amo del magnetismo». Charles pensó que quizás sus X-Men estaban superados. Inmediatamente manipula el adamantium en Logan, haciéndolo flotar en dirección a Godzilla, retorciendo su cuerpo en una espiral de piel, carne y sangre a medida que ingresa en él. El coloso abre las fauces y brama, mientras ve cómo Wolverine desaparece en su interior. Godzilla comienza a desmayarse y luego cae al suelo, mientras la sangre continúa saliendo de su pecho. Frente a él, Magneto lo observa, diciéndole: «Buenas noches, pobre bestia. Tu muerte no me trae placer». Pero se interrumpe a media frase cuando ve que Godzilla se reincorpora, rugiendo otra vez, con la herida del pecho completamente sanada. Godzilla abre sus fauces y desata un rayo de aliento atómico contra él. Magneto se protege con un campo de fuerza, pero incluso así siente el calor abrasador que se genera. Pero el rayo viene con sorpresita. Parece que Logan terminó en los pulmones de Godzilla, ya que es expulsado por la boca, mientras jura vengarse de Magneto. Finalmente, ambos son empujados por la corriente de energía, arrastrados por el vendaval del aliento atómico, y terminan estrellándose contra los edificios, mientras se nos cuenta: «La historia de Madripoor está llena de batallas caóticas, pero la ciudad-estado nunca había visto nada como Godzilla». Mientras tanto, en Wakanda, Black Panther sigue acelerando la finalización de su máquina de combate. Nos movemos a Wakanda. T'Challa se reúne con su hermana. Shuri le cuenta que las Dora Milaje han encontrado a Bruce Banner, cuestionando si realmente es necesario traerlo a la nación africana. T'Challa confirma que sí, ya que aún necesita más tiempo para terminar el proyecto en el que está trabajando. Luego le entrega un antiguo cofre y le indica que debe dárselo a Banner. Creyendo saber qué contiene, ella le pregunta a su hermano si dárselo a Banner es una buena idea,
cuando la misión es salvar al mundo y no arriesgarlo a la destrucción. T'Challa responde que a veces una cosa se siente como la otra. Banner debe venir a Wakanda. Los X-Men se encargarán de contener a Godzilla hasta que llegue. Volvemos a Madripoor. Mientras Godzilla continúa sembrando el caos, se nos cuenta. Desde las azoteas de los edificios hasta los puestos de comida en los callejones, Nightcrawler transportó a la gente fuera del camino de Godzilla. Al terminar con su trabajo, Nightcrawler divisa un barril de salsa picante y le dice a Cyclops que intentará usarlo para hacer que la bestia regrese al agua. En un parpadeo desaparece, llevando consigo el barril, y lo deja en lo alto de un edificio. Luego se marcha de ahí, recordándole a Scott que una vez usaron ese truco contra Krakoa en la sala del peligro. «Eso debió de ser mientras yo estaba muerto», contesta Scott, mientras destruye el barril con un rayo óptico. «Esto solo va a enfurecerlo más, Kurt». Inmediatamente el aire se impregna de esa salsa picante e ingresa por la nariz de Godzilla, provocando que la bestia sacuda la cabeza, desconcertado. Finalmente, el monstruo abre sus fauces en un rugido interrumpido y estornuda. Acabamos de ver su primer estornudo atómico. ¡Wow! Mientras tanto, dentro de la nave, Scott le dice a Xavier que está recibiendo una transmisión de Black Panther, pero Xavier continúa enfocado en la mente del Kaiju, diciéndole: «Godzilla, no pretendo hacerte daño, solo deseo comunicarme. Entro en tu mente para hacerte saber que deseamos una coexistencia pacífica». Godzilla se detiene un momento y mira a Xavier con firmeza. No tiene que decir nada. Su mente lo ha dicho todo. Y Xavier, entendiéndolo, exclama: «Ahora lo veo, Godzilla. Tienes un corazón negro y pensamientos más oscuros. No hay razonamiento posible con una fuerza de la naturaleza». Para luego desconectarse de su mente. Por su parte, T'Challa se comunica con ellos desde Wakanda. Les pide que lleven al monstruo a su reino para que lo derrote, con su ayuda. Scott le responde con franqueza: no han logrado detenerlo, ni siquiera contenerlo. Black Panther, sin inmutarse, levanta el puño y asegura: «¡Ja! Tengo varias sorpresas en mi guantelete cíclope. Godzilla caerá». Por su parte, en tierra firme, Gambit se prepara para atacar a Godzilla utilizando cartas de naipes. Pero no son las de siempre, sino las cartas gigantes que adornan la entrada de un casino. A su lado, Rogue lo acompaña y le dice que cargue las cartas con su energía cinética y que ella se encargará de barajar y repartirlas. Ahí vemos a ambos mutantes colaborando. Gambit las carga y Rogue se las entrega a los demás X-Men. Las cartas gigantes llegan a las manos de todos. Jean controla la suya mentalmente. Colossus carga la suya sobre sus hombros, al igual que Rogue. Magneto controla la suya usando su magnetismo. Y Nightcrawler, supongo que la teletransporta, mientras que exclama que jamás intentaron algo similar en la sala del peligro. Los 5 mutantes, al mismo tiempo, le arrojan las cartas gigantes a Godzilla. No sé por qué creerían que eso podría terminar con Godzilla cuando ataques más poderosos no lo hicieron. Incluso Nightcrawler se lamenta por el destino de la pobre criatura. Pero igual, hay que seguir narrando. Un estallido descomunal sacude el aire cuando las cartas cargadas de energía caen sobre Godzilla en un golpe devastador. El impacto envuelve al titán en una explosión púrpura que ilumina el cielo, lanzando ondas de choque a su alrededor. O algo así. En venganza, Godzilla destruye el bar de Wolverine, el Princess Bar, con una de sus garras, haciendo que éste se enfurezca aún más. Obviamente, las cartas no le hicieron ni cosquillas. Xavier vuelve a comunicarse con el Coloso y le dice que tiene un mensaje para él. La figura de Black Panther aparece frente al monstruo y lo golpea en el rostro, mientras le dice: «Wakanda te desafía. Ven y enfréntate a un verdadero rey. Ven y enfréntate a Black Panther. Si te atreves». Al parecer, eso es todo lo que se necesita para convencer a Godzilla.
el equipo de los X-Men observa cómo el plan surte efecto. Godzilla comienza a retirarse, su silueta gigantesca recortada contra el sol del atardecer, mientras ingresa en las aguas del mar. Los X-Men lo siguen en el Blackbird, y Logan solo comenta que espera que Black Panther sepa lo que está haciendo, pues el infierno mismo está yendo hacia él. Por su parte, Dormammu continúa quejándose y acusa a Doctor Strange de estar disfrutando lo que Godzilla le hizo, jurando venganza por lo que considera un ataque bárbaro. Dentro del Blackbird, la tensión se mantiene con los X-Men y Magneto discutiendo. En la cabina, Scott le informa a T'Challa que el objetivo se dirige hacia él. Xavier agrega que, aunque detesta la idea, deberán encontrar la manera de matar a la bestia, pues su naturaleza solo busca destruir. Y su furia es mayor que la de Hulk. Nos movemos a Wakanda. Una nave aterriza y de ella desciende Bruce, acompañada por una Dora Milaje. Shuri lo recibe diciéndole que es un placer verlo, pero Bruce le responde: nadie piensa eso por mucho tiempo, Shuri. Estuve algo desconectado, pero ya me puse al día. Supongo que no puedo quedarme fuera de esto. Tengo una idea de lo que Panther está pensando. Hay una alta probabilidad de que lo que hay en esa caja haya sido prestado de otro Avenger. Shuri le entrega la caja y Bruce, al abrirla, exclama: «Partículas PIM. Él ha pensado en todo, ¿no?». Luego, señalando hacia el cielo, comenta: «Supongo que eso es Vibranium». «El monstruo parece tener una debilidad ante una nueva aleación que contiene el metal», responde Shuri. Finalmente, mientras vemos cómo, en los cielos de Wakanda, un enjambre de naves mantienen en equilibrio dos gigantescas armas colosales, un martillo y un hacha, hechos de esa misteriosa aleación, Bruce Banner, sosteniendo la caja negra con las partículas PIM, finaliza diciendo: «Muy bien, Hulk. ¿Listo para salir y jugar en tamaño gigante?». Y se nos cuenta que en el próximo número veremos a un Giant Size Hulk contra Godzilla. La historia continúa en la Negative Zone, la zona negativa, donde los Fantastic Four y Captain America han quedado varados después de que una trampa para Godzilla saliera mal. Viendo a Reed Richards meditar, Captain America pregunta si siempre aumenta de tamaño su cabeza cuando lo hace. The Thing responde que solo cuando tiene un gran problema que resolver. De pronto, Sue se pone alerta al notar algo acercándose. Una luz se aproxima. Es Herbie, el pequeño robot de los Cuatro Fantásticos, quien proyecta un holograma de Human Torch, la antorcha humana, quien les dice: «Solo puedo esperar que esta misión en el pasado y a través de la zona negativa sea exitosa. Si Herbie encontró a mi familia, entonces, ¿qué les parecería volver a casa? La Tierra tiene un gran problema con un lagarto». Nos movemos a Wakanda. T'Challa recibe a los héroes, diciéndoles: «Bienvenidos. La trayectoria de Godzilla indica que ha respondido a mi desafío. Ha habido una serie de poderosos terremotos submarinos provenientes de Atlantis. Podemos decir que Namor lo ha enfrentado. Vengan, déjenme mostrarles en qué hemos estado trabajando». Captain Marvel estrecha la mano de Cyclops, intercambiando saludos formales. Magic comenta que intentó usar un portal para deshacerse de Godzilla, sin éxito, ya que la criatura se sumergió en el océano. Black Panther responde: «Sí, Magic. Todos hemos hecho lo mejor que podemos contra este monstruo, solo para quedarnos cortos». Sin embargo, Mole Man, el hombre topo, descubrió una aleación de Vibranium que podría representar una debilidad para la criatura. Trabajamos a toda velocidad, y ahora tenemos un nuevo vehículo blindado con recubrimiento hecho de esa aleación de Vibranium. Esto es el Mecha Adaptoid Centurion Mark Avenger. Todos miran con sorpresa a este nuevo engendro de Marvel Comics, y Cyclops pregunta: «T'Challa, ¿quién va a pilotear esa cosa?». «Todos nosotros», le responde Black Panther. Nos movemos a la playa. Bruce Banner se sienta a la orilla, junto a las armas gigantes que prepararon para él, mientras sostiene una jeringa con un líquido brillante. Frente a él, Godzilla emerge del océano, mientras Bruce piensa: «Supongo que Black Panther necesita más tiempo, y es nuestro turno de hacer algo.
Pobre Godzilla, creo que solo quieres que te dejen en paz. No me sorprende que pueda comprenderte. Lamento que no hayamos descubierto cómo comunicarnos. Ahora, con la tecnología de Giant Man, Hulk hablará por todos nosotros. Muy bien, grandulón. Buena suerte y diviértete. Finaliza diciendo mientras inyecta la jeringa en el abdomen. Al hacerlo, Bruce se transforma violentamente en Hulk, pero en uno gigante, del tamaño de Godzilla, mientras grita: ¡El débil Banner se hizo gigante! ¡Así que ahora Hulk es el más grande! ¡Y el más fuerte que existe! En respuesta, Godzilla ruge con furia. Hulk actúa primero, golpeando a Godzilla con un puño que impacta sobre su cuerpo escamoso. Godzilla responde con un contraataque brutal, usando su cola como un látigo gigante que derriba a Hulk con violencia. Hulk se incorpora entre los escombros, golpeado pero enfurecido. Mira su brazo manchado de sangre y comenta: el lagarto golpea más fuerte que Thing o Thor, pero ahora Hulk tiene un martillo, como el débil y estúpido Thor. Mientras dice esto, coge el martillo gigante que T'Challa había preparado para esta contienda y lo usa para golpear a Godzilla en el rostro, haciéndolo sangrar y arrojándolo contra el suelo. Luego, alzando el hacha sobre sus hombros, pregunta: Hulk, T'Challa, una pregunta. ¿Quieres conservar tu cola? Amenazándolo con cortársela. La respuesta de Godzilla es una negativa que viene en la forma de un violento coletazo que derriba a Hulk, haciendo que suelte el arma. Luego, mientras vemos a ambos cogiéndose de las manos como en una pelea de sumo, escuchamos la voz de Shuri diciendo: Shuri a Black Panther. Banner sincronizó las partículas PIM a la perfección. Y Hulk ha entrado en combate con el enemigo. Sí, nuestras lecturas sísmicas nos mantienen informados. Responde T'Challa: el gladiador está en camino. Cyclops llega corriendo y se detiene frente a una gran cámara circular. Observa el lugar con interés, comentando que parece una celda. Black Panther le responde mientras abre la compuerta: en cierto modo lo es, pero no es una celda para ti, sino para mi don mutante, lo complementa Scott al ver el lugar por dentro. Cuarzo rubí, igual que mi visor. Impresionante, agrega luego, quitándose el visor de los ojos. Volvemos con Hulk y Godzilla. Godzilla lanza otro grito ensordecedor, pero esta vez es literal, ya que Hulk grita: ¡Hulk ahora está sordo! Mientras lo levanta en hombros y lo deposita con violencia sobre el hacha que yace en el suelo, de tal forma que ésta le atraviesa la espalda al kaiju, haciendo que su sangre se desparrame por todos lados. Luego Hulk lo pisa, mientras le grita: ¡Godzilla tiene furia, pero no como Hulk! Godzilla, desde el suelo, sisea con desprecio, cogiéndole uno de sus pies con ambas manos. Y luego, en un movimiento nunca antes visto en el rey de los monstruos, le tuerce la pierna, haciendo que el gigante Esmeralda caiga pesadamente, sin poder ponerse otra vez de pie. Pero Godzilla no le da tregua. Se pone de pie y embiste contra Hulk como en una, ya lo dije, pelea de sumo. Pero Hulk reacciona como en una pelea callejera y le clava los dientes en uno de sus brazos. Pero Godzilla no se queda atrás y lo muerde en el torso con ferocidad. Luego, mientras vemos cómo Godzilla acumula energía dentro de él para su siguiente movimiento, escuchamos una voz decir: Hulk siempre había logrado ocultar su miedo, pero eso era imposible frente a Godzilla. Y no es para menos, ya que vemos a Hulk gritando de dolor, iluminado por un resplandor azul que atraviesa su cuerpo. Godzilla ha descargado su aliento atómico dentro del cuerpo del héroe, con tanta intensidad que éste sale por su boca y se dirige al cielo, iluminándolo todo. Hulk exhala pesadamente, con el vapor escapando de su boca, mientras el rugido de Godzilla resuena por última vez en el aire. Mientras expulsa el hacha de su espalda, Hulk, por su parte, cae al suelo, derrotado. Este fue el adversario más duro que Godzilla ha enfrentado en todo el evento, por lo que su victoria tiene que celebrarse. Y él lo hace a su estilo, levantando ambas manos y soltando un estruendoso grito que resuena por toda la costa. Pero no hay descanso para él, ya que una voz le dice: tú, bestia miserable y repugnante, perro entrometido,
invadiste mi reino. Mataste a muchos de mis mejores guerreros y me creíste muerto. Pero aquí está Namor, primer mutante y rey de Atlantis. Ahora llega el ajuste de cuentas. La pena por la destrucción de Atlantis es la muerte. Ahora enfréntate a Ebirah, Horror of the Deep, el horror de las profundidades. Como comentario, Ebirah es un kaiju con forma de langosta gigante que apareció por primera vez en la película del mismo nombre de 1966, también conocida como Godzilla contra el terror de los mares. Inmediatamente, Ebirah se abalanza sobre Godzilla. Me encantó ver a Namor controlándolo. Me pregunto si Aquaman también podrá. Namor no se queda de brazos cruzados y junta las manos con violencia justo frente a uno de los ojos de Godzilla, generando una descarga sónica que lo deja confundido. Ebirah aprovecha el momento para atacar a Godzilla por debajo. El monstruo retrocede, atrapado por las pinzas y las fauces de Ebirah, gritando de dolor. Namor se da la vuelta y se dirige a donde había caído Hulk, quien ahora ha vuelto a su forma original, y exclama: ¿En serio? ¿Continúas experimentando contigo mismo y con Banner? Hulk duele, responde Hulk. ¿Es Namor amigo de Hulk? Sí, le responde Namor, mientras desciende junto a él. Observa a Godzilla luchando contra Ebirah, pero toma una decisión. Levanta a Hulk con ambos brazos y lo lleva a un lugar seguro, mientras le dice: Tú y yo somos defensores de este mundo. No morirás hoy. Y si bien lo anterior me encantó, esto me pareció tonto. Hulk no muere fácilmente. Volvemos al enfrentamiento entre los kaijus. El monstruo crustáceo lanza a Godzilla contra el suelo y luego se le trepa encima, sujetándole ambos brazos con sus pinzas. Pero Godzilla utiliza nuevamente su truco con la boca y muerde a Ebirah con furia, consiguiendo soltarse, y lo hace retroceder con una patada en la cabeza. Mientras tanto, se nos cuenta: el kaiju enfurecido apenas fue frenado por el Hulk de tamaño colosal y por Ebirah. Finalmente, Godzilla activa su aliento atómico, pero no lo descarga contra Ebirah, sino que utiliza su cola para enviarlo de vuelta al océano. Y sin Namor cerca para controlarlo, se acaba la amenaza de la langosta gigante. Godzilla se da la vuelta en dirección a la ciudad, pero algo llama su atención desde el cielo, por lo que levanta la mirada. Mientras tanto, se nos cuenta: Black Panther conocía los peligros de atraer a Godzilla hacia su reino, pero el Avenger sabía que no enfrentaría esta amenaza solo. Dentro del robot gigante, Cyclops se prepara, concentrando la energía, y le comunica a Black Panther que está listo, para luego descargarla con increíble potencia y sin ninguna restricción hacia los cristales de cuarzo rubí que recubren la recámara, mientras le dice: Tu primer disparo está fijado y cargado. Black Panther, al recibir la señal, ordena: ¡Fuego! El Mecha Adaptoid Centurion Mark Avenger se activa, canalizando el rayo óptico de Cyclops y emitiendo una ráfaga de energía roja que se dispara con una fuerza devastadora directo hacia el cuerpo de Godzilla, mientras que, simultáneamente, lo golpea con una fuerte patada en la cara. Y si se preguntan cómo pudo realizar esos dos ataques al mismo tiempo, la respuesta es alucinante. El Mecha Adaptoid Centurion Mark Avenger no solo tiene un nombre súper largo, sino que también ha superado todo lo visto antes, ya que, como dijo T'Challa, está siendo piloteado por los Avengers y los X-Men en conjunto, de una manera muy original. Ya vimos a Cyclops en la cabeza, controlando la parte frontal. Doctor Strange está en la zona del cerebro y les dice a todos: si alguno de ustedes queda libre después de esto, Dormammu está bastante molesto con nosotros. War Machine, quien está en el hombro izquierdo, le responde que está molesto con él, no con todos. T'Challa, quien está en el pecho, al parecer, organizándolo todo, lanza un grito: Muy bien, basta de charla. Esta pelea termina ahora. Iron Man está en el otro hombro y, sorprendentemente, no dice nada. Potenciando los brazos están Magik y Thor. Thor, quien está en el derecho, anima a todos diciendo: Tened valor, amigos míos. Los dos Spider-Mans están en ambos brazos. En las piernas están Storm y Human Torch, para darle potencia a los saltos. Y finalmente,
En los pies podemos ver a los velocistas, como era de esperarse. Quicksilver en uno y Northstar de Alpha Flight en el otro. Y así se nos cuenta que esta historia concluirá en el siguiente número. La historia comienza con una escena del pasado, hace unas horas, en Nueva York. El edificio Baxter sufrió graves daños por el ataque de Godzilla. Un policía rescata a una niña, pero la construcción podría derrumbarse. Comienzan a caer escombros, pero Iron Man se ocupa de ellos. Les avisa a los policías que les cubrirá las espaldas hasta que se vayan de la zona. Tony está hablando con Black Panther, quien le pide que vaya a Wakanda. Iron Man le responde que lo necesitan en Nueva York, pero Black Panther insiste. En Wakanda será la batalla final contra Godzilla, así que no, si no viaja para allá, él construirá su armadura solo. Iron Man observa que Doctor Strange llega para relevarlo, así que él queda libre para ir a Wakanda, ya que ningún Avenger construye una armadura sin la ayuda de Iron Man. Nos movemos al presente. El robot gigante construido por los Avengers se enfrenta a un Godzilla furioso. Iron Man se percata de que Godzilla está causándoles daño con sus ataques, así que sugiere generar una distracción, por lo que junto a War Machine le disparan a los ojos. Un fuerte rayo impacta en Godzilla y lo hace retroceder. Black Panther le ordena a los dos Spider-Man que lancen las amarras para sujetar a Godzilla. Desde ambos brazos del robot, ambos disparan unas cuerdas poderosas, como si fueran telarañas, mientras Peter tararea una versión de su famosa canción. Spider-Man, Spider-Man, hacen lo que dice Pantherman. Las cuerdas se enrollan alrededor de Godzilla. Peter pide que alguien baje al brazo derecho del robot para que le saquen de debajo del traje un rastreador que lleva con él, ya que le parece prudente ponerle uno a Godzilla. Miles, con sorpresa, le pregunta dónde guarda sus rastreadores, mientras ambos sujetan a Godzilla lo más fuerte que pueden. Para que Doctor Strange, Thor, Cyclops y Human Torch unan sus fuerzas y ataquen a Godzilla al unísono. Cyclops pregunta si sería posible atrapar a Godzilla en Arakko, el planeta mutante, pero Human Torch se niega. No compartirá ni un centímetro del sistema solar con el monstruo que mató a su familia. Los ataques impactan en Godzilla, a quien vemos rodeado por una enorme bola de llamas y energía. Black Panther le pide a Shuri que cargue el robot con la energía descubierta por Molman, y las sogas que sujetan a Godzilla se llenan de esa poderosa energía. Black Panther nota que el ataque funciona, así que pasa al siguiente nivel. Le dice a Ant-Man y a Magic que les toca a ellos. Scott prepara la espada de Magic, la que le irradiará con partículas PIM, mientras que Magic comenta que le hubiera gustado que todo terminara de una mejor forma para Godzilla, pero llegó la hora de la Soul Sword. La espada gigante, gracias a las partículas, va a parar a la mano del robot que utiliza para bloquear un ataque de aliento atómico de Godzilla. Desde su interior, oímos la voz de Black Panther, que le grita a Godzilla que él llegó a Wakanda para morir. Y vemos al robot insertar la Soul Sword en el vientre de Godzilla, atravesándolo por completo. Human Torch celebra la hazaña y dice que eso es por todos a quienes mató, aunque la muerte de Godzilla no le devolverá a su familia. Pero no termina la frase porque alguien le pide que observe en un monitor lo que acaba de aparecer en el cielo. El rostro de Human Torch demuestra una felicidad absoluta. Y no es para menos, ya que los otros tres Fantastic Four, Sue, Reed y Ben, aparecen junto a Captain America y Molman. Lleno de alegría, Human Torch sale del robot y vuela hacia la nave, gritando porque los demás están vivos. Pero Black Panther, controlando el robot aún, les pide que se mantengan en sus posiciones. Deben confirmar la muerte de Godzilla, que yace debajo de uno de los pies del robot. Human Torch no lo oye. Se abraza con los demás, mientras ellos le dicen que ya le contarán la larga historia sobre cómo sobrevivieron. De pronto, Godzilla abre los ojos, y su energía comienza a acumularse en sus fauces. Captain America lo nota, así que lanza su escudo al aire y avisa que Godzilla sigue luchando, por lo que el robot necesitará un escudo. Ant-Man le dispara partículas PIM, volviéndolo un escudo gigante, que va a parar al brazo izquierdo del robot. El rayo de energía que sale de la boca de Godzilla impacta contra el escudo de Captain America. El golpe es tan fuerte que Black Panther les dice a todos que abandonen el robot. Él los cubrirá en el escape. Captain America le pide a Reed que les dé algunas opciones sobre qué hacer, y este lo hace. No se puede luchar contra Godzilla, menos matarlo. Ni siquiera pueden eliminarlo con magia. El exilio es la mejor opción.
Godzilla arranca uno de los brazos del robot. Black Panther le pide a Spider-Man que salga de allí inmediatamente y les avisa a los demás que el robot tiene aún un as bajo la manga, ya que siempre fue una trampa. Todos los héroes abandonan el robot gigante, mientras este se desarma y se convierte en una especie de traje prisión para Godzilla. El monstruo queda con la boca cubierta y grilletes en los brazos, lo que le impide cualquier ataque, aunque Black Panther cree que no podrán retenerlo así mucho tiempo. En tierra, todos se reúnen para planear cómo seguir. Mr. Fantastic les dice a los demás que, a veces, los problemas más grandes tienen las soluciones más sencillas. Si no pueden teletransportar a Godzilla, necesitarán una cantidad enorme de empuje. Doctor Strange agrega que el monstruo desafía el orden natural. Se abrió camino de regreso a esta realidad a través de un túnel desde el plano astral. Mr. Fantastic responde que el hechizo de Odín sobre el martillo de Thor es la clave de una idea que tuvo, así que le pide a Thor que se prepare para lanzarlo lo más rápido que pueda. Por su parte, Doctor Strange deberá, pero él lo interrumpe porque ya entendió todo. Recurrirán a las Crimson Bands. Stephen las enrolla en el mango del martillo y Thor agita a Mjolnir para lanzarlo, exclamando que volverán a verse. La energía del movimiento obliga a todos a cubrirse. Y el martillo sale volando, por fin, arrastrando consigo a Godzilla. Mr. Fantastic le informa a Magic que necesitarán ahora su poder de teletransportación mutante para la siguiente etapa del plan. Ella le pregunta a dónde irán, y Mr. Fantastic, en una pantalla, examina mundos sin vida, que ha estado catalogando con fines experimentales. Y elige uno en particular, un mundo muerto, en un sistema solar muerto. Godzilla llega al espacio, arrastrado por el martillo de Thor. Mr. Fantastic agrega que su exilio será permanente y que, en un mundo donde no hay nada para destruir, quizá encuentre la paz, y que nunca volverá a molestarlos. Thor y Magic se trasladan a ese mundo. Una vez allí, Thor llama a Mjolnir para que regrese a él. El martillo se estrella contra el planeta, abriendo un cráter en su superficie con el impacto. Godzilla yace totalmente inconsciente. Mr. Fantastic señala que es lo que merecía: estar solo, para siempre, en un lugar donde no pueda causar más daño. Unos días después, en la mansión de los Avengers, en Manhattan, vemos a todos reunidos en un almuerzo, celebrando un precioso día de sol. Captain America comenta que lo único para lo que sirvió Godzilla fue para damage control. Ellos extrañarán a la bestia. Black Panther le responde, diciendo que él no lo extrañará. Cyclops opina lo mismo. Black Panther les cuenta que Molman ha autorizado que se abra una embajada de Wakanda en su reino. Él desea aprender más sobre el proceso natural que formó la aleación que usaron. Hay que estar preparados por si el monstruo regresa. Peter, robándose de la parrilla una salchicha, opina que nunca volverán a ver a esa bola de polvo abandonada en otra galaxia. Más allá, Bruce Banner y Mr. Fantastic conversan. Bruce comenta con sarcasmo que nada malo pasa cuando se exilia a alguien en el espacio. Luego le agradece a Reed por haber resuelto el problema. Mr. Fantastic contesta que ha puesto un satélite en órbita para controlar a Godzilla, aunque la señal demora una semana en llegar a la Tierra. Él sabe que Bruce tiene sus reservas, pero han tomado la mejor decisión respecto del monstruo, para él y para la Tierra. Unos días después, en medio de las reparaciones del edificio Baxter, los Fantastic Four se preparan para desayunar, pero Mr. Fantastic aparece en la cocina comentando que tiene pésimas noticias sobre Godzilla. La grabación que Human Torch envió desde el año 2099 tenía más información, y él finalmente la ha podido recuperar. El holograma de un Human Torch envejecido les dice que el planeta sufrió una gran destrucción después de lo de Nueva York, después de que los perdieron a ellos. Por eso es vital que, si el plan funciona y regresan a la Tierra, hagan lo que hagan. No deben enviar a Godzilla al espacio. Millones morirán en la Tierra y muchos más en el espacio si eso sucede. Los Fantastic Four se quedan sin palabras, completamente sorprendidos, porque eso es precisamente lo que han hecho. Mr. Fantastic añade que el satélite que instaló para monitorear a Godzilla fue desactivado. Cree que lo mejor es avisar a los Avengers y a los X-Men. Ben comenta que preparará el desayuno para tomarlo en el auto, mientras viajan. Nos movemos a otro lugar, al planeta Godzilla, el mundo a donde el Kaiju fue exiliado. Alguien ha llegado a buscarlo. Con respeto, comienza a hablarle al monstruo.
le pide que lo disculpe por perturbar su sueño. Pero sabe lo que pasó en la Tierra, gracias a los ojos de una de sus criaturas, llamada Venom. Él sabe que en algún momento regresará allí para reclamar lo que le pertenece. Añade que él también anhela el vacío, no desea nada más que soledad. Pero para alcanzarla, primero deben callar esas voces y vidas que pululan afuera. Luego se revela como Null, y le cuenta a Godzilla que los simbiontes son sus creaciones fracasadas. Pero quizá con Godzilla puedan redimirse, mientras vemos a esos simbiontes invadir el cuerpo del monstruo, como una hiedra que trepa un muro gigantesco. Null le pregunta a Godzilla si quiere reclamar lo que es suyo y vengarse de quienes lo enviaron allí. Sus objetivos son los mismos: traer la muerte y el silencio a la galaxia. Si Godzilla decide unirse a Null y sus simbiontes, conquistarán las estrellas y recuperarán su hogar. Juntos. Finalmente, vemos cómo los simbiontes se han unido a Godzilla, y el monstruo se levanta con un rugido atronador y un aspecto que da miedo. Null, junto a él, levanta su brazo, preparado para iniciar su maléfico plan, y se nos cuenta que Godzilla regresará y causará una mayor destrucción en el universo Marvel. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.